Hola a todos, como gracias por la presentación. Como les decían, soy el director de sello RMS, un sello que está en la quinta región, que trabajamos con varios artistas de acá y además participo en lo que es la producción de Circuito Nacional, que es, como decían, una multiplataforma que busca dar visibilidad a la música por su calidad, por sus elementos diferenciadores, por sobre números de reproducciones o de fans. A partir de eso, claro, nacen las sesiones de circuito nacional, pero en paralelo desarrollamos otro tipo de cosas en el camino para poder hacer que esto crezca de una manera más global. Justo en este momento estamos transmitiendo lo que es la segunda temporada de lo que es de lo que son las sesiones live, y además estamos con un fuerte trabajo de posicionamiento en México para empezar a generar intercambio entre artistas mexicanos y chilenos a través del apoyo de ProChile. Hoy les voy a hablar acerca de tips y postulaciones al fondo de la música. Principalmente lo quise hacer de esa manera porque siento que existe la información, la parte desde el punto de vista como técnica o administrativa de lo que son los fondos de cultura y lo que son cualquier fondo. Y muy pocas veces se hablan sobre qué cosas tener en consideración para elaborar un proyecto, incluso ya sea fuera de un proyecto de los fondos de cultura, en este caso el Fondo de la Música. Así que vamos a partir con lo primero. Tengo Cuando enfrentamos un proyecto, nuevamente, ya sea de fondos de cultura, puede ser un CNTV, incluso puede ser un Ibermúsica, etcétera, siempre tenemos que detenernos y respirar y pensar acerca de el proyecto que vamos a desarrollar. En específico, en los proyectos de la música, uno tiene que tener súper claro qué quiere hacer, porque en definitiva no es fácil. O sea, existe mucho como desinformación acerca de cómo funcionan los fondos de cultura, cómo funciona el fondo de la música, y no es como simplemente tengo una idea, escribo la idea en dos párrafos y lo mando y tengo 100% posibilidad de ganar. No, no es así. Y esto se los digo porque yo en el tiempo he participado en muchos proyectos que han sido algunos ganadores y otros no han sido ganadores. He trabajado en proyectos ganadores del Fondo Audiovisual, he trabajado principalmente de documentales y series, he trabajado también en proyectos de la música, tanto en adjudicación de proyectos para grabación de discos, para fortalecer la industria, para difusión de música, para series que difunden de manera digital la música. Uno de ellos es Circuito Nacional y el catálogo. También he participado en proyectos del Fondart, que es la parte que siempre eso se malentiende, que el Fondart no es todo, sino que el Fondart es quien es por el lado como de las artes en particular, fotografía, teatro, etcétera. También he participado en eso. Entonces, como desde esa experiencia, les puedo decir que lo primero que hay que hacer es detenerse nuevamente y pensar en qué es mi proyecto, qué es lo que quiero comunicar, qué quiero hacer, y no pecar muchas veces de ansioso en este aspecto. Porque siempre, no sé, para los nuevos, obviamente, puede ser así como, oye, supe que existen unos fondos que financian algunas ideas creativas o culturales, podríamos hacerla. Y se postula, no sé cuánto, 2 días antes, y esto lo único que genera es que puede ser que tengas mucha suerte, pero también puede ser, y hay una alta posibilidad de que no adjudiques el proyecto. Y esto genera cosas como que te bajan las expectativas de cómo se apoyan o cómo se realizan las cosas en cultura relacionado a esto. Termináis desanimado, termináis echándole la culpa a la plataforma, y en definitiva son cosas que uno tiene que ir trabajando de manera lentamente. Entonces, entendiendo que hay que tener una idea clara, que puede ser simplemente, no sé, quiero hacer un disco, por ejemplo. Teniendo en consideración que no va a ser fácil, no propiamente tal grabar el disco, porque a lo mejor tienes todas las capacidades para poder grabar un disco, interpretarlo bien, grabarlo perfecto, que termine siendo bien, pero la formulación del mismo. Para eso yo siento que es súper importante retroalimentarse con los resultados anteriores a los fondos. Esto porque son una súper buena fuente de información acerca de
cómo son los proyectos que adjudican fondos, y también, por otro lado, cómo son los proyectos que no se lo adjudican por errores. O sea, esa información es pública, sobre todo, por ejemplo, la parte de admisibilidad, es algo que totalmente se puede ver. Se pueden ver las razones por qué un proyecto no quedó admisible y esas son las cosas que tenemos que evitar. Ahora, nuevamente, hay que mentalizarse que aunque hagamos todo bien, cumplamos con las bases administrativas, entreguemos todos los documentos, sea un proyecto que está bastante bien, puede haber posibilidades de que no lo adjudiquemos. Y no porque tu proyecto sea malo, sino porque son muchos los proyectos y pueden haber una serie de factores que van a llevar a que no se adjudique un proyecto o que se adjudique. Por lo tanto, nuevamente, no pecar de ansiosos y mentalizarse a que todos estos espacios, sobre todo en el fondo, que te entregan una evaluación al final, son un espacio de crecimiento y un espacio de mejoría para que a lo mejor en la próxima sesión, que es un año después, y que al principio siempre pareciera como que fuera mucho tiempo, pero no es tanto, uno pueda mejorar ese proyecto y ya ir con mayores posibilidades de adjudicarlo. Nuevamente, no son seguras siempre. Por eso hay que estar preparado para combatir la frustración principalmente y saber que uno tiene que mejorar si no se lo gana. Voy a lo siguiente. A nivel administrativo, lo primero que hay que hacer para los fondos de cultura particularmente es crearse un perfil de cultura, un perfil cultura que tenga todos los elementos que referencien tu experiencia relacionada a lo que quieres postular. Por ejemplo, en mi perfil cultura existe todos mis aprendizajes y cosas, mi experiencia relacionada con la música, con la producción musical, con la gestión de eventos, con la composición, etcétera. Y por otro lado sale toda mi experiencia como comunicador audiovisual, que tiene que ver con la producción ejecutiva, la producción general, en algunos casos dirección, etcétera. Y uno tiene que agregar todo eso, pero el detalle de eso es que cuando uno entrega su perfil cultura, entrega su root para que alguien te incluya en un proyecto o uno mismo está formulando, tiene que saber qué cosas seleccionar. Porque, por ejemplo, en un proyecto, ellos reciben todo mi currículum, pero hay cosas que no son relevantes. O sea, entendiendo que uno nunca va a poner que fue garzón o que fue empaque, esas cosas no se ponen. Se ponen netamente las cosas que son vinculadas con cultura y con lo que estamos haciendo. Entonces, si voy a postular a algo de música, es probable que no necesiten mi currículum a lo mejor como docente en el área audiovisual o como productor en el área audiovisual. Por lo tanto, esas cosas se van deseleccionando para que sea lo más fácil de entender y que no sea tanto abrumador en ese caso para los evaluadores. Nuevamente tengo que hacer la salvedad de que todas estas cosas que yo les voy diciendo son cosas que hemos ido aprendiendo en equipo, en RMS y en la parte audiovisual también. Hemos ido aprendiendo a través del ensayo y error. No es como que existe un manual, que nosotros somos los iluminados y sabemos cómo se hace esto. Es básicamente la experiencia, pasar por muchas meses y años de frustración porque a lo mejor no salió algo, porque uno cometió alguna equivocación. Y es básicamente lo que nosotros aplicamos en el día a día y en el año a año con los fondos de cultura. Entonces, para volver al perfil cultura, generalmente, porque cabe destacar, por ejemplo, que este año existen una serie, me imagino, de modificaciones, ya que, bueno, se atrasó la apertura de los mismos fondos, no están las bases todavía publicadas, pero esto lo estamos hablando como en general de lo que ha sucedido hasta ahora. Entonces, en este perfil cultura te exigen varios datos. Bueno, primero que todo los datos personales, donde básicamente tienes que poner la dirección donde tú vives, no la dirección de otra parte. Tienes que poner tus datos, a veces te puedes agregar algún archivo pequeño que sea como de tu título o tu carnet de identidad. Esas son cosas como que son algo administrativo simplemente. Ahora, luego de eso hay algo súper relevante que es la presentación, que yo creo que es algo también súper interesante de leer para los evaluadores. La presentación es un breve párrafo donde te describes a ti como profesional y cómo esa descripción aporta al proyecto, obviamente. Bueno, nuevamente,
esa parte tiene que ser como súper centrada en las cosas que apoyan o van a ser un aporte al proyecto mismo. Luego de eso viene una pestaña que habla sobre los estudios, donde básicamente tenemos que incluir todo lo que es lo que yo he estudiado formal e informalmente, de manera digital, los certificados, estudios que hayan quedado inconclusos. Por ejemplo, yo me he topado muchas veces con proyectos en los que uno incluye artistas y los artistas tienen, por ejemplo, carreras de música que no han sido finalizadas. Eso igual es relevante porque finalmente igual estudiaron, ¿cachai? Entonces, existe la posibilidad, en la misma plataforma te permite indicar así como qué cosa fue formal, informal, cuál se terminó, cuándo se terminó, etcétera. Luego de eso, y también es otra de las partes más importantes relacionado a lo que es la presentación, es la parte de experiencia y portafolio. En la experiencia principalmente uno tiene que hablar sobre la experiencia. Obviamente aquí, si es que tienes dos rubros principales, por ejemplo en mi caso, que es el audiovisual y la música, yo tengo toda mi experiencia ahí. Y dependiendo del proyecto, yo voy seleccionando o deseleccionando capacidades que están relacionadas al proyecto. Y por otro lado, finalmente, tenemos la parte de portafolio donde podemos, en definitiva, agrupar ciertas cosas. Por ejemplo, producción musical, no lo tengo que poner 5 veces en el portafolio, sino poner producción musical y poner adentro todos los links que ejemplifiquen mi trabajo como productor musical. Productor ejecutivo audiovisual y dentro de todo eso. Todas esas cosas como de orden, ustedes la van a poder ver cuando, bueno, oficialmente se abran los fondos, pero desde ya pueden ingresar al perfil cultura, meterse a fondos de cultura, no me recuerdo bien la página, si la podemos dejar en el chat tal vez. Pero ahí como que van a ser como para postular y se registran, los que no estén registrados y los que estén registrados podrían actualizarlo porque siempre es bueno tenerlo actualizado. Esos todos los datos con respecto al perfil cultura. No hay un secreto aquí, es meter la información correcta, concreta, verdadera, etcétera, que puede ser un aporte para los proyectos. Ya, lo siguiente, y es lo que uno tiene que estar relacionado a tener la idea clara. Los proyectos siempre tienen que tener este checklist que habla sobre el qué, el cómo, el para qué y el por qué. Por ejemplo, una grabación de un disco. ¿Qué quiero hacer? Grabar un disco con mi proyecto musical. Perfecto. ¿Cómo lo quiero hacer? Bueno, quiero grabar mi disco con un productor porque tenemos ya cierta cantidad de maquetas, ya trabajamos en un EP que financiamos nosotros y nos gustaría dar un paso más allá para trabajar con un productor, tener un disco físico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué quiero hacerlo? Bueno, queremos hacerlo porque queremos, en definitiva, empezar a consolidar la carrera, empezar a girar por Chile, necesitamos tener un material decente, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, y algo que es súper importante, es el por qué quiero hacerlo. Que tiene que ver, ese por qué, obviamente siempre tiene relación a la satisfacción personal, la autorrealización, el crecer como artista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es lo que están buscando los fondos. Los fondos no están tratando de cumplir sueños a una persona. Están tratando de producir contenido que sea un aporte a la cultura. Por lo tanto, ese por qué tiene que estar muy bien pensado. No tiene que ser lo que yo mencioné recién, sino que tiene que ser, ¿por qué quiero hacer esto? Porque este disco pone en evidencia lo abandonada, no sé, que está la ciudad de Valparaíso, por ejemplo, estoy inventando, relacionada a como la contaminación, no sé, etcétera. Y eso va a ser un aporte porque el disco se va a fabricar de cierta forma y se va a regalar, no sé, etcétera. Ahí uno tiene que ser creativo y pensarlo muy bien, porque tampoco tiene que uno poner simplemente cosas como de manera oportunista. Tiene que poner cosas que realmente va a hacer y que sean como concretas porque finalmente después uno tiene que hacerlo. No es como que, pongo cualquier cosa y después no lo hago. Entonces, eso es importante. Entonces, básicamente, esta forma en cómo uno plantea un proyecto tiene que ser como una serie de capas. Y una no puede como sobrevivir si la otra no lo existe, ¿cachai? Entonces uno tiene que resolver todas esas cosas y eso va a hacer que el proyecto, en definitiva, cuando te sentí a escribirlo, sea algo que te fluya, que sea algo que te nazca de verdad, que sea algo que tenga un real impacto en lo que estáis haciendo. Vamos a lo siguiente. Bueno, hasta aquí imagino que
suena abrumador saber que no es fácil, saber que tengo que hacer un currículum, saber que existen una serie de preguntas que me tengo que hacer, pero básicamente es como lo interesante de las personas que tratamos de crear contenido. Básicamente siempre va a ser abrumador. Y esto, y lo que hablábamos recién acerca de cómo desarrollar un proyecto, no es simplemente cómo funcionan los proyectos del fondo de la música, sino también se aplica a los fondos, por ejemplo, al fondo audiovisual, para hacer algo cercano, al CNTV, al Ibermúsica, incluso al presentar un proyecto para que una marca te dé o te financie una parte. Entonces, estas preguntas son súper importantes para todo tipo de creación que uno haga, ya sea un disco, ya sea un evento, ya sea un libro, ya sea cualquier cosa, porque son preguntas que uno mismo se tiene que hacer y tenerlas claras al momento de poder trabajar en lo que uno hace. Entendiendo todo esto, es súper, súper, súper importante, ya tengo mi perfil cultura listo, tengo claro mi proyecto, para dónde va, qué es lo que quiero hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estoy haciendo, ya no tengo miedo, etcétera. Ahora viene encontrar la línea adecuada. Y en encontrar la línea adecuada existen 4 puntos principales. Primero que todo, referirnos a que la línea, en el caso de los fondos de cultura y en el fondo de la música, hace referencia a qué tipo de proyecto estás postulando. Es decir, la grabación de un disco, es decir, difusión de música, es decir, formación en el área como musical, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede ser, por ejemplo, en el caso de los discos, solamente hay una cosa que resolver, que básicamente hay 2 líneas, bueno, hablando de música popular, hay 2 líneas, la categoría como emergente y la categoría consolidado, que en definitiva ahí existe una regla como eh, administrativa práctica, que es como si cumples cierta cantidad de años desde que lanzaste tu primer disco ya no eres emergente y todos los demás sí son emergentes. Pero en el resto de proyectos, por ejemplo, de difusión, de formación de audiencia, de industria, etcétera, existen, podría ser que tu proyecto calce en más de una, y eso hay que aclararlo súper bien. A partir de eso, lo que nosotros siempre hacemos es revisar y conocer proyectos ganadores en otros tiempos. Es un súper buen ejercicio, como lo decía anteriormente, meterse a ver quién ganó el año pasado. Meterse, ver quiénes ganaron, conocer sus proyectos, saber de qué se trata efectivamente su proyecto, en qué línea ganó, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto sirve no para copiar, no para contactarlo y decirle pásame tu proyecto casi, no, sino que sirve para un poco hacer esta ingeniería inversa de cómo los proyectos son adjudicados, qué proyectos resultan ser interesantes para los fondos de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, luego de hacer eso, y ya entender un poco ya para dónde va, es asesorarse. Y asesorarse no así como contratar un servicio de asesoría para fondos de cultura, no, no me refiero a eso, sino que me refiero a hablar con tus cercanos, hacer equipo, armar comunidad alrededor de tu proyecto. Muchas veces, y casi todos los proyectos, si no es el 100%, yo diría que a lo mejor los de formación, los de becas, en este caso no son tan, que son como de una buena persona, pero todos los demás proyectos involucran una cierta cantidad de gente. Una cantidad de gente que va a estar como tu equipo ejecutor, como gente que va a estar siempre contigo, y otros son las personas que te aportan en servicios, etcétera, etcétera. Entonces, con el equipo ejecutor uno siempre tiene que estar en un diálogo porque son finalmente quienes te van a aportar todo el resto de cosas que van en un proyecto, es decir, todo el resto de currículums, todo el resto de partes que referencian un proyecto también los van a hacer tu equipo ejecutor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es súper importante poder conversar con ellos y determinar en conjunto cuál es la línea adecuada. A lo mejor un proyecto de una película musical, si bien difunde la música, es una película, entonces por lo tanto incluso esa película debería irse como por el lado de postular por el fondo audiovisual. Y esas cosas uno tiene que ir un poquito viendo. Lo mejor que uno puede hacer es ver, leer, ver las bases, informarse, conocer gente que se ha ganado proyectos. Aquí mismo me imagino que en Slacker deben estar llenos de otras personas que se han adjudicado proyectos en el tiempo y puede ser una buena conversa la que salga ahí un poco, no así como, oye, dame todos los tips, sino conversar acerca de lo mismo que estamos haciendo ahora. Porque, nuevamente,
Les recalco dos cosas. Una, lo que estamos viendo ahora no es el santo grial de que si ustedes ven este taller o este workshop, se van a ganar un fondo de la música. No, ojalá fuera así, ¿cachai? Pero no. Y lo otro es que esto aplica tanto para gente que se haya ganado proyectos, gente que no se haya ganado proyectos y gente que nunca ha postulado. Porque nunca está de más tener este tipo de conversaciones en donde se abre la posibilidad de poder dialogar acerca de qué cosas te funcionan y qué cosas no. O sea, a lo mejor lo que nosotros aplicamos es mucho orden y finalmente a lo mejor no sería tan necesario mucho orden, pero es una forma que a nosotros nos ha dado resultados en muchas ocasiones y es lo que nosotros recomendamos. Pero uno siempre tiene que encontrar la forma más adecuada para uno mismo. Eh, um, Siguiente. Luego, ya tenemos que el primer punto de este va relacionado un poco a lo que hablábamos recién sobre identificar la línea. Pero ya tenemos nuestro perfil cultural listo, ya tenemos nuestra idea más o menos definida, eh, ya pasamos el miedo nuevamente y ya encontramos la línea. La línea va en paralelo a lo de leer las bases. Eso es lo primordial. O sea, el día que se abran las bases, tenemos que leer las bases. Si es que nosotros ya creemos, por ejemplo, mi proyecto puede ser en estas dos líneas, voy y me leo esas dos bases. Pero completa, o sea, no que, si me leí las del año pasado y con eso estoy. No, porque a veces cambian cosas. Hay cosas que se redactan mejor a través de problemas que hubieron en algún año anterior. Entonces uno siempre tiene que estar actualizado con las bases. Y ojo, que las bases no siempre incluyen, o sea, no, en realidad nunca incluyen, por ejemplo, las preguntas que van a ver en el FUP, que es el formulario único de postulación, que es el formulario que se rellena, bueno, en este caso que va a ser 100% digital, que se rellena en manera digital. Solamente las bases van a establecer como documento obligatorio, cuánto te financia, qué tipo de personas lo pueden postular, qué son las cosas que tienen que hacer para rendir, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas cosas hay que leerlas claramente. A dónde está enfocado la línea, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de eso, hay que tomar apuntes de las mismas bases. Eso yo siento que es una de las cosas principales para poder entender bien cómo funcionan. Porque hay que considerar que los proyectos, los fondos de cultura pasan por dos fases. La primera es cuando uno ya postula y se van a esta como evaluación administrativa, que en definitiva dice, tenía que mandar un documento, la fotocopia de su carnet, obligatorio. No lo manda fuera. El mejor proyecto del mundo no lo manda fuera, porque eso es un filtro. Y ese filtro tenemos que tenerlo súper claro para que no nos tire abajo los proyectos, porque puede ser el mejor proyecto del mundo, pero eso sucede. Entonces hay que tener eso en consideración. Luego de eso recién viene la evaluación de los proyectos. Entonces es súper importante, bueno, leer las bases, tomar apunte y resolver todas las dudas que uno tenga antes de embarcarse con esto. En paralelo tenemos que conocer cómo es la plataforma del FUP. En este momento yo no les puedo mostrar efectivamente cómo es la plataforma del FUP porque no sabemos incluso, por lo menos yo no tengo la información de que va a ser diferente o va a cambiar preguntas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que verla. Y en esa van a haber cosas que en las que ya estamos familiarizados, como por ejemplo agregar al equipo ejecutor, donde van los documentos obligatorios, documentos complementarios, si es que lo hay, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también tenemos otros lugares donde tenemos que agregar información escrita. Nuevamente, existen un límite, por ejemplo, de caracteres para escribir en el FUP. Esos caracteres son los que hay que escribir. ¿Se puede escribir menos? Sí. ¿Puede escribir más? No. No es problema de la plataforma. Es así. Esas son las reglas como del juego, digamos. Ya entendiendo, ya habiendo leído las bases y habiendo conocido el FUP relacionado a tu proyecto, porque no todos los proyectos tienen los mismos FUP. Si bien la plataforma es exactamente igual, para postular a difusión o para postular a la grabación de un disco es totalmente distinto, las preguntas tal vez o los documentos obligatorios. Entonces uno tiene que conocerlo. Cuando ya están ambas cosas listas y ya tienes tus apuntes de ambas cosas, tienes que resolver todas las dudas. Aunque uno crea que son las preguntas más tontas del mundo, no, resolverlas. No tiene que quedar una pregunta que no esté clara. Hay temas con impuestos, hay temas con documentos obligatorios, hay temas que hay que resolver siempre. Y para eso está
nosotros siempre recomendamos que existe la vía normal, la vía tradicional, que es mandar una consulta a la OIRS de lo que son los fondos de cultura. En la mayoría de los casos nosotros siempre nos responden. No podría hablar por todos, pero a nosotros siempre nos terminan resolviendo las preguntas a través de ese formulario que es el tradicional. Y también algo súper importante es también acercarse a otros ganadores. Preguntar, oye, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Sabéis que tengo esta duda? Y un poco ir cruzando datos, porque nuevamente lo que pasó un año atrás no quiere decir que sea lo mismo que va a pasar ahora. Cuando ya lograste resolver las dudas, ya te leíste las bases, ya conocí el FUP, estáis listos para un poco desarrollar un borrador preliminar de lo que es tu proyecto. Que en este caso hay unas preguntas en particular y tiene que ver con más o menos cuánto te va a costar, qué cosas vaya a hacer, etcétera. Eso siempre yo recomiendo que se haga afuera. Nunca te metáis a la plataforma así como, a ver, voy a ir rellenando recién acá algo. No, eso como que nunca funciona bien por dos cosas principalmente. Una, porque se te puede caer el sistema y no se te guardó nada, que eso es lo peor. Eh, Se te puede cortar la luz, lo que sea. O sea, no tiene que ver con que el sistema sea malo. No quiero decir eso. Sino que puede pasar cualquier cosa, se te crashea el sistema operativo, lo que sea, y cooperaste. Pues no tenía eso guardado. Y lo segundo es que te pueden quedar cosas que no son del proyecto finalmente. Por ejemplo, agregar un documento PDF para que el ticket te aparezca en los documentos obligatorios, te aparezca en verde y ver si tenéis todo listo. Y después se te olvida que agregaste un PDF en blanco. Y después pasan 3 meses, 2 meses y salen los resultados de admisibilidad y dice, persona agrega un documento PDF en blanco en donde debería haber agregado la autorización de derechos de autor. Y es como, pero ¿cómo me sacaron por eso si es un error tan pequeño? Es un error pequeño, pero advirtieron, ¿cachai? Entonces por eso es muy bueno al ladito, en una carpeta en tu computador, guardar eso, hacerte un Word donde tengáis tus textos escritos, donde los vayáis revisando y cuando ya estén esas cosas listas, las pasáis al formulario final. Lo mismo que los documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Algo que es importante, porque, bueno, en otras ocasiones los fondos se abren, no sé, 2 meses antes, o un mes antes, o 6 semanas, dependiendo de la línea y del fondo particularmente, es que lo primero que se haga es conseguir los documentos que son obligatorios. Por ejemplo, los demos de un disco tienen que estar desde antes. Eso no sirve así como improvisar algo y tenerlo ahí a última hora. Porque pueden pasar muchas cosas, podía agregar un archivo mal, lo mismo. Siempre los errores humanos son el mayor enemigo en estos fondos. Entonces hay que consolidar todos los archivos que sean obligatorios, cartas de apoyo, etcétera, 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 sobre todo los que son de terceros antes. Por ejemplo, si necesito tener una carta que habla sobre que me van a pasar un teatro para hacer el estreno de un disco, necesito tener la carta lo más antes posible. Bueno, sobre todo en este contexto que está todo como mucho más lento, es importante tener todas esas cosas antes, resueltas, habladas con tiempo. Nunca dejarlo para el final porque al final la ansiedad, que ya está por cerrarse, las cosas no resultan de la manera óptima y uno empieza como a echarle la culpa al empedrado. Eh, Cuando ya está todo eso, ya tenemos nuestro FUP listo, todo redactado, estamos listos, solo queda postular. Y nuevamente hablamos de la admisibilidad. La admisibilidad nuevamente es ese enemigo, ese guardia de seguridad que está ahí diciendo, no, fuera, fuera, fuera. Pero por cosas que están en las bases y que en definitiva es como el primer filtro. Entonces tenemos que siempre ir en contra de la admisibilidad. Por ejemplo, les pongo aquí unos ejemplos de el último fondo de la música, en el 2000, bueno, los fondos del 2020, donde hay aquí 5 razones por las cuales los proyectos quedan fuera. Miren, el responsable no cumplió con el número máximo de una modalidad por cada, no, de una postulación por cada modalidad en la presente convocatoria. Y eso está en las bases. No aplica para todas. Pero, por ejemplo, para grabación de discos, si no me equivoco,
una persona que postula para grabar un disco no puede postular a esa misma persona para ganarse otro disco, a pesar de que sean discos diferentes. Pero eso es básico, están las bases, ¿cachai? Y por esa razón, esta persona no se pudo ganar ninguno de los dos proyectos. O no pudo ni siquiera entrar a que te leyeran tus dos proyectos, ¿cachai? Entonces, eso, si se fijan, es un error súper así como chuta. Debería haberlo postulado otro integrante, no sé, ¿cachai? Buscar la forma. Pero no. Otro más. No se adjuntan todos los antecedentes condicionales de acuerdo a lo dispuesto en las bases del concurso. Otra cosa importante. Nuevamente, de disco. En el disco te piden, no sé cómo será ahora, pero hasta la última vez que recuerdo, 3 demos. No maquetas, demos, canciones ya finalizadas que van a ser parte del disco. Puse 2, que están súper buenas, tan mejor que si hubiera mandado 5 canciones, pero eran 3. Y esta persona, que podría haber tenido un proyecto muy bueno, quedó afuera. Siguiente, el FUB no se acompañó y llenó completamente de conformidad a lo dispuesto en las bases. Bueno, yo no sé si este proyecto, por ejemplo, el que estamos hablando aquí, que quedó inadmisible, fue un proyecto en papel o no. Eh, pero hay un dato, nuevamente. El FUB nos acompañó y llenó completamente de conformidad a lo dispuesto en las bases. Yo creo que sí en papel, que este caso no va a ser porque parece que va todo digital, si no me equivoco. Eh, es una tontera, parecen tonteras. Cuando uno lee esto dice, ¡ay, la tontera por la cual! Pero esa tontera te deja fuera. No, otro más. El proyecto incluye personas que están en situación de incompatibilidad. Algo súper importante. Hoy en día creo que aparecen en la misma parte donde uno agrega al equipo de trabajo, aparecen las personas que están con incompatibilidad. Pero eso solamente aparece si tiene una incompatibilidad en el momento en que uno postula. O sea, por ejemplo, yo conozco a Juanito y Juanito está en un proyecto a su nombre que todavía no está en fecha de renting ni nada y yo lo invito a mi proyecto, lo meto en el equipo ejecutor, lo agrego y veo, no tiene ninguna incompatibilidad. Perfecto. Mando el proyecto, estamos todos bien. Después, él tenía justo que rendir una semana después. Rinde. Le rechazan toda la rendición. Se equivocó. Se equivocó así mal. Se la rechazan completa y lo dejan con una incompatibilidad de poder postular. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque uno no sabe finalmente en qué situación están las personas que uno invita al proyecto y uno ahí tiene que conversarlo y todo. Otra cosa, por ejemplo, esto también puede ser que existe mucho, muy claro, eh, de que no puede participar gente que esté involucrada en los fondos, que tenga parientes directos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso aparece en las bases, que es como el párrafo que está en todas las bases. Y eso también puede generar una incompatibilidad, porque básicamente cuando tú agregues el root de la persona, que a lo mejor es un evaluador o a lo mejor es un asesor, vaya a agregarlo y no te va a decir así como esta persona es asesor. Lo vaya a poder agregar y todo, pero cuando lo revisen van a darse cuenta de eso y te van a dejar afuera por no darte cuenta de eso o por no tomarlo en consideración antes. Y finalmente el último ejemplo es que no aplica para todos los proyectos, obviamente, pero que el responsable no es el tipo de persona que puede postular. Esto hace referencia a que existen las personalidades jurídicas y las personas naturales. Por ejemplo, hay proyectos que solamente se pueden postular como personalidad jurídica. No lo puedes postular como persona natural. Y eso es tajante. Ahora, existen formas, por ejemplo, si yo puedo ser una persona natural con giro comercial, igual tengo una personalidad jurídica, existen un montón de cosas administrativas y tributarias que pueden llevar a que una persona natural, entre comillas, pueda postular igual a esto. Pero hay que tenerlo muy en claro, leer también las bases. También hay lugares como que solamente son para personas naturales, que no pueden postular empresas. Por ejemplo, ahora mismo estos fondos de emergencia que se abrieron de los fondos de cultura eran solamente para personas naturales. Entonces no había posibilidad de postularlo con una persona jurídica. Tampoco es que hayamos hecho el ejercicio de ver efectivamente si pasaba una persona jurídica, pero es ese tipo de cosas las que hay que tener mucha consideración, que son tonteras. Si los leemos ahora, yo siento que son tonteras, así como, ay, ¿cómo se equivocó en eso si era tan fácil?
Hay que tener mucha consideración con eso. Y así hay muchos otros ejemplos de esto. Ustedes, de hecho, como les digo, busquen admisibilidad a fondo de la música 2019, 2020, el año que sea, y les va a aparecer un PDF como de 50 páginas donde dice proyecto exactamente igual que esto. Y de hecho abajo, bueno, yo no lo puse porque muchas veces dice, por ejemplo, lo que les decía adelante acerca de agregar un PDF, por ejemplo, la autorización de derechos de autor, y agregó un PDF con un certificado de nacimiento. No sé, se equivocó. Y abajo lo dice más encima. O sea, el responsable ya no cumplió, por ejemplo, ¿dónde está? No se adjuntan todos los antecedentes condicionales de acuerdo a... Y abajo dice, en efecto, el responsable en el ítem tanto donde tenía que ir la carta de derechos de autor, adjuntó una fotocopia de su certificado de nacimiento. Así que van a poder ver eso y darse cuenta que hay muchos errores que son súper así como humanos por hacerlo rápido, yo siento. Luego de esto, los datos principales del FUP, que es algo súper importante. Casi siempre, o sea, tienen diferentes preguntas, pero la mayoría se refiere a estos mismos tres conceptos. Que primero es una descripción, que la descripción básicamente tiene que hacer referencia a las mismas preguntas que nos hicimos al principio. Tiene que hacer referencia a qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, con quién lo queremos hacer, por qué queremos hacerlo, etcétera, 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 etcétera. Todo eso nosotros lo tenemos que tener muy descrito y muchas veces ya voy a escribirlo en mi Word, voy a escribirlo en mi Pages, voy a escribirlo y me doy cuenta que llevo 10.000 caracteres y después veo, ay, necesito hacerlo de 4.000 o de no me acuerdo cuántos son los caracteres límites. Chuta, tengo que reducir 6.000 caracteres de mi texto y no sé qué contar. Entonces aquí existe una suerte de... No sé si es como... A ver, ¿cómo se le podría decir? Uno tiene que ser como súper cuidadoso con eso. Porque a veces uno dice, ay, pero si mi proyecto no se puede contar en menos caracteres, po. Y tiene que hacerse, porque existe una limitancia y de hecho ni siquiera te podías equivocar con eso porque te lo va a limitar. O sea, vaya a copiar 10.000 caracteres al recuadro donde hay que poner la descripción del proyecto y te lo va a cortar en el lugar donde se acaben los caracteres. Pues entonces esa descripción hay que tener harta consideración, por eso es importante meterse al FUP, saber exactamente ya, en este texto puedo escribir 4.000 caracteres, en este puedo escribir 2.000 caracteres, en este puedo hacer tal cosa. Luego de eso, tenemos la parte de objetivos. Nuevamente, para recapitular, nosotros tenemos la experiencia de fondos que han pasado. Esto en ningún caso hace referencia a cómo van a ser oficialmente ahora los proyectos. Sin embargo, nuevamente, todas estas cosas que hemos estado, bueno, que le he estado yo contando en este caso, son cosas que aplican en definitiva para cualquier tipo de proyecto. Así que no está de más tenerlo en consideración siempre. Luego de eso hay que tener claro los objetivos y que en muchos proyectos que nosotros hemos participado, si no es en todos, te pide los objetivos tanto como generales y específicos, donde tú hablas como mi objetivo general es que mi proyecto, bla, 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 y los específicos que son en detalle son estos tres, etcétera. O sea, hago esto, se genera esto y bla, bla, bla. Eso siempre tiene que estar y ese no tiene que ser como que, ay, tengo que rellenar todos los caracteres. Eso también es importante para volver a lo de la descripción. Si tú escribes un texto que está perfectamente escrito, tiene todas las preguntas, resolviste todas las preguntas que tenía, qué, cómo, para qué, por qué, etcétera, y tu texto tiene 1.000 caracteres menos de lo que piden de máximo, da lo mismo. Lo podía hacer. No es que tengas que tener un texto de la cantidad límite porque ese texto va a ser mejor. Si tu texto ya se explica, a lo mejor en menos caracteres, dale. En los objetivos es donde más pasa, porque hay hartos como espacio para escribir y finalmente los objetivos muchas veces son una o dos líneas por cada uno de los objetivos, porque es una cosa sintetizada, más abstracta de lo que efectivamente como un dato duro, de lo que son los objetivos en particular. Y finalmente, el tercer texto o el tercer hito o el tercer ítem que hay que tener resuelto es el impacto. El impacto es algo que nuevamente va a aplicar a todos los fondos del mundo porque habla sobre qué va a pasar después de que tú hagas la obra. Nuevamente, no hace referencia a que, ay, voy a ser muy feliz con mi disco nuevo. No, lo vas a hacer.
Obviamente va a tener autorrealización y todo, pero no hace referencia a eso, sino al aporte que este va a generar para la industria. Hay que entender que los fondos de cultura eh, son para fomentar la creación cultural y que ésta tenga un impacto en el territorio donde se está mostrando. Por lo tanto, trabajar muy bien la parte del impacto, donde tiene que ver, por ejemplo, es fundamental porque se habla de lo que es después de la realización del proyecto, o sea, el legado del mismo. Esto es súper relevante y no puede ser algo que solo beneficie al ejecutante, como les decía al principio, y encontrar bien cuál va a ser el alcance. Si es que este va a beneficiar a un territorio en particular, por ejemplo, una región, pero con un impacto muy grande porque va a cambiar la forma de pensar o busca generar reflexión en cómo cambiar la forma de pensar frente a la cultura, etcétera, se podría decir que tiene un impacto grande o que va a tener si es que se logra financiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que ver si es que va a ser como en un territorio más pequeño, si es que va a ser a nivel nacional, por qué ese impacto va a ser bueno, cuál va a ser la reflexión, cuál va a ser como a quienes más va a beneficiar, etcétera, etcétera, etcétera. Eso tenemos que tenerlo súper, súper, súper claro y darle hartas vueltas. Por eso, como les digo, con todo lo que va para atrás, los proyectos muchas veces, si bien se pueden hacer solos, así como yo me siento, lo escribo solo, pero igual uno tiene que conversar con otras personas que se lo hayan ganado, con otros creadores, con otros gestores de este tipo de iniciativas. Y no solo de iniciativas que van y se ganan un fondo de cultura, sino que todo tipo de productores en general. Eso hace que la industria en definitiva vaya creciendo y que se vaya generando como una bola de nieve en relación a calidad, expectativa y a los impactos que generan los proyectos en sí. Esa parte del impacto siempre hay que ir en contra y de algo que muchas veces yo he escuchado y que hemos conversado con otras personas acerca de, sobre todo en los discos, que es como chuta, me dieron el financiamiento para grabar un disco y al no tener claro lo que va a pasar después del disco, así como ya voy a hacer prensa, va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer esto, mi disco va a reflexionar sobre esto, 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 el disco se queda guardado, me quedé con 400 copias guardadas. Y eso hay que tratar de revertirlo. Por eso hacerse bien la pregunta del impacto y tenerla resuelta antes va a hacer que puedas tener un buen texto de impacto y además tengas resuelto el camino después de obtener el producto. Ya, esta es la parte que es una de las más como que a mí me, me- que más desarrollo, que es en la parte como de creación de actividades y la solicitud de los mismos recursos. Aquí siempre yo siento que es como un círculo. Que es como que una va a la otra y después la otra y es como que siempre se va retroalimentando porque todo tiene que ser coherente en general. Entonces, las actividades, de acuerdo a sus fechas, por ejemplo, ya yo tengo mi idea, voy a grabar un disco. Las actividades para el disco es ensayarlo, terminar de producirlo, etcétera, grabar el disco, postproducirlo, masterizarlo, difundirlo, por ejemplo. Tengo que hacer que mis actividades sean realistas. Por ejemplo, yo no podría poner que un disco lo voy a grabar en 5 días. O sea, como que mi proyecto dura 5 días. Eso ya no es realista. No, se equivocó, etcétera. Ya mal. Entonces, voy a ordenarlo bien, voy a producirlo. Aquí siempre tiene que haber como mentalidad de productor, a pesar de que no lo seas. Ya, vamos a ensayar en esta semana, después vamos a ver unas sesiones con producción musical, luego de esto vamos a grabar en cierta cantidad de jornadas, luego de esto se va a mezclar y todo esto va generando un tiempo, a lo mejor, no sé, 5 meses. Luego de eso, que tiene que ser detallado porque no podéis simplemente poner grabación, enter, y te olvidáis. No, tiene que ser como grabación, no sé, de batería, si es que es algo relevante en particular. Tiene que ser detallado. ¿Por qué tiene que ser detallado? Porque, y esto tiene que ver con el presupuesto también, porque si bien tú vas a grabar un disco, probablemente en el estudio donde lo grabes te van a decir, sí, bueno, en realidad yo por grabarte, mezclarte y masterizarte, te cobro, no sé, 2 millones, por ejemplo. Nosotros por lo menos no haríamos así como grabación del disco, 2 millones, enviar. No, no haríamos eso bajo ninguna circunstancia porque es como, ya, ¿y qué vas a grabar? ¿Cuándo lo vas a grabar? ¿Cómo lo vas a grabar? ¿Con quién? Etcétera.
Entonces, por eso hay que ser detallado. Si es que hay cosas relevantes, así como mezcla, grabación, la masterización, diseño de arte, producción musical, todas esas cosas hay que detallarlas bien. Obviamente no pasarse así como si voy a grabar bajo, batería, guitarra, trompeta, voces, no poner así como grabación de batería, X dinero, grabación de voz, X dinero, a menos que lo estés grabando en diferentes estudios. Pero sí puedes ir agrupando en pequeños momentos como hitos en particular, pero no generalizar. Para lo mismo, para sobre todo en la parte de la solicitud de recursos, necesitamos referenciar. Referenciar todo lo que nosotros estamos poniendo. Grabación en estudio X, voy a poner abajo o voy a agregar en un botoncito que siempre hay, que es para agregar un presupuesto. Detalle importante, los presupuestos no son vinculantes a la persona que lo hizo. O sea, si tú pones un presupuesto de, por ejemplo, ya, yo voy a arrendar una cámara, por ejemplo, para un fondo audiovisual que es como algo como que es más habitual de lo que hago yo también. Voy a arrendar una cámara y se la voy a arrendar a X empresa. Me la cotiza, ya, esta cámara sale 100 lucas el arriendo diario. Ahí está el presupuesto por 12 jornadas, perfecto. Yo lo agrego, solicito, necesito 1.200.000 para arrendar la cámara. Se va el proyecto, pasa la admisibilidad, afortunadamente nos adjudicamos el proyecto, ya estamos. Cuando llegue el momento de hacerlo, no es obligatorio realizar las actividades con esas empresas, porque esos son otro tipo de gastos. Porque básicamente esto es una referencia. No así, por ejemplo, con el equipo ejecutor. El equipo ejecutor donde, por ejemplo, en un proyecto de un festival, por ejemplo, tenemos un productor, tenemos gente que se va a encargar de iluminación, tenemos gente que se va a encargar de sonido y todo eso, a lo mejor esa gente va a estar en el equipo ejecutor. El equipo ejecutor es el equipo de producción. Ese equipo ejecutor no se toca, siempre va a estar ahí porque son los que van en el proyecto. Pero todo lo demás son presupuestos de servicios algunos y pueden cambiar, o sea, por ejemplo, en el mismo caso de lo que es la cámara, yo podría hacer ya, en este momento me consigo un presupuesto que sale tanta plata, ta, 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 ta. Y después pasa un año cuando yo recién voy a hacer el proyecto. O sea, imagínense, en una situación normal, no en situación de pandemia, uno postulaba, por ejemplo, en mayo. Los resultados salían en diciembre, los recursos los entregaban en marzo del año siguiente, y ahí recién venía a hacer la producción casi para efectivamente obtener el producto que estábamos postulando. Entonces puede ser una, que la persona tenga presión más caro, que haya salido una cámara nueva, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no es vinculante. Siempre hay que tener claro eso y no sentirse así como chuta, ya le ofrecí pagarle más plata a una persona y ahora hay un mejor presupuesto. Uno siempre tiene que estar en pro de el proyecto. Obviamente a conciencia, etcétera, 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 relacionado al mismo, pero para que siempre existe esa duda acerca como, pucha, tengo una cotización de la masterización en un lugar, tengo que hacerlo ahí. Pucha, no, pues si una cotización nomás, si tú querís cambiar te podías hacerlo, ¿cachai? Y todo esto que estamos hablando lleva básicamente a que sea coherente. Si tenemos una cantidad de actividades que son realistas, detalladas, las referencio con presupuestos que sean de mercado, obviamente, yo no voy a poder poner, nuevamente con el ejemplo de la cámara, o con el ejemplo de la grabación en un estudio, yo no voy a poder poner que grabar en X estudio me sale 500 lucas en la jornada porque no es un presupuesto realista. Puede haber un presupuesto formal, hecho, puede haber lo que sea como respaldo, pero no es realista porque no es la media. O sea, existen rangos, obviamente, y dependiendo, no sé si a lo mejor vamos a ir a Estudio del Sur, es mucho más caro que ir a un estudio más local, sin pensar en la calidad final del producto. Pero esa información ya la manejan los evaluadores. Así que por ese lado hay que ser nuevamente realista, detallado y referenciar con cosas que sean coherentes. Y eso todo va a generar coherencia en todo lo que son nuestras actividades y solicitud de recursos. Antes de las preguntas, me voy a ir acerca de los documentos obligatorios y complementarios. No sé si lo hablamos hace un momento. No puedo, a ver si puedo volver. Eh, sí, yo creo que lo hablamos. Bueno, básicamente el tema de los documentos obligatorios, que nuevamente,
de acuerdo a la noticia que salió hace poquito de que se van a abrir los fondos de cultura ahora a fin de mes, los del 2021, lo más importante es tenerlos claros con la lectura de las bases. Nuevamente, si te piden 3 canciones en un estado avanzado, o sea, casi la canción finalizada, 3 singles, son eso, no es otra cosa. Si te piden una carta que sea como la individualización de los socios de una empresa, por ejemplo, un proyecto donde se postula a través de una empresa, te viene esa carta de individualización, es esa carta. ¿Es obligatoria? Va esa carta. Si no pusiste esa carta, ay, pero pucha, no, es esa carta. Esa cosa hay que tenerla súper clara siempre, chiquillos. Yo preferiría, no sé cuánto llevamos, como que he hablado como loro, así, como sin parar. Yo preferiría, no sé si están por ahí los chiquillos de... ¿Vamos bien? A mí me parece que deberíamos ir con una ronda de preguntas fuertes si es que hay harta gente ahí como conectada o quienes tengan, no sé si han llegado preguntas ya. Voy a poner esto ahí como para que sea como... Sí. Hola, Cristian. Bueno, Hola. muchas gracias por todo lo que estás contando en el workshop. Vamos a leer algunas de las preguntas. Eso. Eh, en YouTube, Lechuga Visual nos pregunta, ¿qué tanto importa el quién? ¿Tener gente en el proyecto con trayectoria ayuda? O sea, desde la experiencia, sí, porque finalmente las personas que estén en un proyecto igual tienen que dar cuenta de que el proyecto finalmente se va a efectuar de la manera que uno propone. O sea, yo puedo entregar una propuesta así como voy a hacer la mansa producción, que va a ser la revolución de la música nacional, y después me meto y me doy cuenta que hay gente que no tiene experiencia, y eso igual puede ser así como chuta, no tenemos la certeza de que efectivamente se cumplen los objetivos que me estás planteando. Por lo tanto, ahí uno tiene que hacer un balance. Obviamente, no quiere decir que un proyecto, por tener gente con experiencia, va a ser adjudicado. Eso es súper importante. Porque puedes tener un Ujú. proyecto a lo mejor que está pésimamente redactado y tener un currículum muy bueno y vaya a tener el 100% en el currículum y en el desarrollo, como en la descripción del proyecto, va a ser así como, pucha, no está tan bueno, te van a poner mal puntaje. O equivocarte en el presupuesto, ¿cachai? Ah, Entonces sí aporta, sí es bueno, pero hay muchas veces que, por ejemplo, sobre todo en la parte audiovisual, eh, existen muchos fondos que son para óperas primas, que tienen que ver así como para la primera vez que hace una película o una serie o un documental un director nuevo. Entonces, ¿qué experiencia le puedes pedir a un director nuevo? Más que a lo mejor la que tenga en la escuela o las cosas que haya hecho de manera independiente, que no es como, ay, hice una película y la tuve en Cinemark. No va a pasar eso, ¿cachai? Entonces, ahí uno tiene que evaluar qué cosas, de acuerdo a lo que uno plantea como propuesta de proyecto, qué necesito. Así como, voy a decir que mi disco va a tener un sonido en 360 y va a sonar increíble y se va a poder escuchar como si estuviera en el lugar. Ya. ¿Y quién va a hacer eso? Una persona que escapa en eso. ¿Cachai? Ahí te podría mm. servir. Y ahí empieza así como, ah, ya, se cruzan los datos. No sé si eso resuelve un Y poco la pregunta. en ese caso también existe como una figura de apadrinamiento, por ejemplo, para los fondos, también surge en el chat esa duda. Yo, así o sea, no sé si existe como un tipo, no, yo diría que no. Eh, o sea, a ver, yo creo que la pregunta iba orientada a padrinamiento de alguien que te guíe en la Claro. postulación. Ah, o sea, formalmente yo he visto que hay gente que ofrece como servicios de como te voy a ayudar a postular y básicamente son lo mismo que yo estoy hablando en este momento, orden, una persona que te vaya ordenando así como está mal este documento, hazlo bien, está mal este texto y cosas así. Pero nuevamente, si es que la persona es ordenada, nuevamente si la persona lee las bases, si no es necesario trabajar así como con un capo de los fondos, así como, esta persona se ganó 50 fondos en los últimos 5 años, si trabajo con esa persona me gano el fondo. No, Mm, yo creo que no. Yo creo que no. No quiere decir que no pase. Pero yo ujú. siento que no es necesario si es que uno hace las cosas a conciencia, sobre todo. Si es que uno toma todos estos pasos que yo les digo, que es lo que nos funciona a nosotros, eh,
Yo creo que lo pueden hacer sin un apadrinamiento. Algo importante y que quiero destacar, nosotros la primera vez que postulamos a los fondos de cultura fue en 2014, si no me equivoco. Y era la primera vez que postulábamos, recién saliendo de haber estudiado comunicación audiovisual, esto es la parte de los fondos del audiovisual, y lo ganamos a la primera, sin asesorías. Hicimos un Mm. documental a la primera, financiado por los fondos de cultura, y fue bacán porque, bueno, por ningún lado nosotros somos personas que conocen a miles de personas, así que no es como que nos pudimos asesorar, ¿cachai? Simplemente, nuevamente, leer las bases y revisar las cosas 400 millones de veces. Sobre todo, hay algo que es medio ridículo, pero que igual hacemos siempre, que es que en el último momento de mandar los fondos, bajamos de 2 computadores todos los documentos. Todos los documentos, así como currículums, los documentos extra, los documentos obligatorios, los bajamos, los revisamos, ya estamos bien y los mandamos. Entonces son esas como manías que en definitiva van ayudando. Y que el apadrinamiento puede funcionar como también puede no funcionar. Ujú, perfecto. Hay otra duda también en nuestro chat de YouTube. En los ventanilla, bueno, es de Sociedad Doliente, disculpa. Mi Ujú. duda es, en los ventanilla abierta, cuando te entregan tu resultado y quedas o no quedas, ¿te explican en los criterios de evaluación en qué falló el proyecto? ¿En un Fondart te entregan eso? O sea, en el Fondat, en el fondo de la música, en Mm. el fondo audiovisual, en el fondo del libro, en todos te entregan siempre una evaluación, que es el FUE que le dicen. Formulario único de evaluación, creo que es. Y ese formulario que a veces, hay que destacar ahí, que a veces no aparece de inmediato, así como que te entregan el resultado, no aparece al tiro, pero después con el tiempo lo van subiendo y uno puede consultarlo. De hecho, eso, qué bueno que me hizo la pregunta, porque no sé si se me había pasado. Esa es una de las cosas importantes cuando uno termina así como, ah, chuta, no me gané el proyecto, estoy frustrado, odio los fondos de cultura. No, pues. Uno se tiene que meter, ver esta evaluación y saber, ah, pucha, me equivoqué en una cosa del presupuesto. O, ah, no estaba tan claro el impacto. O no tenía un impacto tan grande. Voy a mejorarlo. Esa instancia siempre es buena para mejorar los proyectos. Porque, nuevamente, no asegura que para la próxima postulación te lo vayas a ganar, pero por último va solucionando cositas. Los proyectos Mm. muchas veces no son proyectos que se ganan a la primera y son cosas como que uno va armando, sobre todo proyectos más grandes, como ya, pucha, pasó esto, en esto estaba débil, lo vamos a mejorar para esta otra cosa. Y también tomar todas las cosas positivas que te mencionaron. Pero nuevamente, tampoco asegura que para el próximo ventanilla abierta que postules te lo ganes. Porque puede ser que te evalúe otra persona también. Pues, entonces, como que puede ser que ahora a esta otra persona le parezca bien lo anterior. Entonces, como que son criterios que van, uno tiene que ir viendo. Por eso uno tiene que tener súper claro lo que quiere hacer. En el caso de los ventanillas abiertas, imagino que son como para cosas como gira. No sé, porque Mm. no sé qué otros ventanillas abiertas hay, pero para los que son de gira, claro, yo creo que la mayor recomendación es que sea ultra detallado, qué cosas vaya a hacer, si vaya a hacer prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Porque como son proyectos más breves de formular, a veces como que se pierden algunas cosas que uno quiere o uno debería decir, pues no es como los fondos de cultura, así que, no sé, pues tenéis 5 semanas para postularlo y tenéis harto tiempo para estar tranquilo, pero la gira, no sé, pues te la van a confirmar 2 meses antes y estáis justo como para lanzarlo y tener el tiempo para poder salir o no salir ganador de la cuestión. Entonces, como que hay que tener súper claro eso y, pucha, andarle nomás, pues. Ese es el mayor consejo. Ujú. Otra pregunta también que nos llega de Francisca Lizama es, me gustaría saber si el género musical influye en los resultados de los fondos. Mm, yo diría que no. Eh, pero obviamente no soy evaluador, nunca he sido evaluador y imagino que los evaluadores siempre tienen, las personas que están como evaluadores, tienen una amplitud como musical, sobre todo en la parte de los géneros musicales, súper clara. Entonces, yo sinceramente no creo que un género Mm. determine si eres ganador o no. A lo que voy es poniéndolo en una situación. Voy a postular, por ejemplo, un disco eh, death metal, no, mad rock, que está increíble, pero a lo mejor el mad rock no está de moda, lo voy a dejar afuera. No creo que pase eso. Yo creo que Mm. todos los proyectos tienen cabida en la medida que se resuelvan bien las preguntas que hablábamos al principio, como esas dudas, qué, cómo, para qué, por qué, cuál es el aporte, el impacto, etcétera. Claro. También como una duda Sí, sí. sobre si se puede postular, bueno, en YouTube, si se puede postular dos proyectos distintos, o sea, si en el fondo
¿Yo puedo participar del equipo de trabajo de 2 proyectos distintos? Por supuesto. Pregunta Sociedad Doliente. A ver, déjame leerlo de nuevo y tengo una Bien, otra. Yo puedo participar en el equipo de trabajo de dos proyectos distintos, estaría solo postulando a uno, el otro solo. No, por supuesto. O sea, podéis participar en la cantidad de proyectos que tú queráis. O sea, lo que no se puede hacer es, por ejemplo, postular el proyecto, el mismo proyecto dos veces, como dos personas. Eso no se puede hacer, po. claro. Pero que tú tengas un proyecto así como ya tú postulas ahí para grabar un disco y en otro, ya tú eres músico, intérprete y en otro, y otra banda, por ejemplo, postula para disco también y tú eres, no sé, guitarrista de ese proyecto, no hay problema. O sea, lo que no se podría, por ejemplo, en el caso de los discos, que si no me equivoco, a lo mejor se mantiene o no sé, es que no se pueden postular la misma persona a dos discos simultáneamente, pero como responsable. Pero sí, o sea, podéis participar como equipo de trabajo en todos los proyectos que sean, po. Súper. Seguimos con una pregunta de Aparente. ¿Cómo funciona la administración de fondos una vez adjudicado? ¿Se le podrá pedir que amplíe la pregunta, por favor? Sí, puede ser un poco más específico. Em, También podemos seguir con otra por Sí, mientras. dejemos pendiente esa, porque igual suena interesante, pero para que... Si Dale. puedes desarrollarla un poco más. Sí. También hay otra pregunta de lectura visual que dice, ¿se puede complementar un fondo con aportes de un privado como para cubrir la plata que por el lado del fondo no alcanza? A ver, no sé si te refieres a... Porque hay proyectos, por ejemplo, que tienen cofinanciamiento obligatorio. No sé si en el fondo, no recuerdo si en el fondo de la música lo hay, pero hay Mm. fondos que sí lo tienen. Eh, y sí, obviamente se puede hacer. Ahora, si es por el lado como, chuta, quiero hacer un concierto y el fondo da cierta cantidad de lucas para el concierto, para un festival, y necesito más, claro, tú podéis poner una carta de compromiso de un aporte de un tercero, y eso igual va a decir así como, ah, ya, como que nosotros sentimos que eso es como un aporte y que los evaluadores obviamente van a ver, ah, ya, este trabajo se está realizando de antes, tiene aportes de tercero, entonces como que viene bueno y se tiene claro lo que se va a realizar. Entonces sí, obviamente tú podéis poner aporte incluso tuyo, o sea, si tú tenéis recursos como para algún proyecto en particular y queréis ponerlo como un aporte, le dais nomás, po. No hay problema, no existe así como no, tiene que hacerlo con la plata del fondo nomás. No, Ya, no, no es no es algo verdad. excluyente. Sí, no, sobre todo, por ejemplo, en la grabación de disco, uno como artista o como intérprete nunca va a ganar lo que a lo mejor debería ganar como un músico de sesión. Entonces eso ya es un aporte que a lo mejor uno no pone, pero ese es un aporte como de hora hombre, entre comillas, que está, y es un aporte que va y siempre uno tiene que estar como complementando. Claro. Continuamos con las preguntas. Ahora Ujú. vamos a la de Tania Mesa, que habla de, pregunta, ¿sabes de algún caso que haya apelado y luego de ese proceso se haya adjudicado el proyecto? ¿De qué depende eso? Uf, no sé, Mm, perdón, ya. pero no sé, o sea, sé de proyectos que han apelado, no en el fondo de la música, en el fondo audiovisual, y que finalmente es como, ah, sí, qué lamentable, nos equivocamos, pero, chuta, es que como es algo administrativo, como es algo que sale con resoluciones, yo creo que es muy difícil eh, como resolverlo. Por ejemplo, yo tuve Mm, un problema hace muchos años atrás con respecto a la contratación de artistas en la parte audiovisual, que en ese momento había que considerar esto que es con contrato y con boleta de honorario, y esto no aplicaba en ese momento, por ejemplo, para los socios de una empresa. Los socios de una empresa no se pueden pagar bajo eso porque tienen que trabajar bajo el sueldo empresarial, que es un rollo más o menos. Entonces, en este presupuesto de un documental, nosotros pusimos que los socios no ganaban como como sueldo de contratación de artista, a pesar de tener el título de eso. Y nos dejaron afuera porque se suponía que no habíamos considerado los porcentajes correctos. ¿Cachai? Y no era así porque la ley establecía, pero eso es como un mal entendimiento. Entonces, como que entre mm, la ley, entre el Servicio de Impuestos Internos y entre los fondos, a veces como que estas nuevas cosas que se van sacando como en el momento, por ejemplo, actualizaciones de leyes, a veces no se pueden aplicar al tiro porque es muy difícil, ¿cachai? Entonces, claro, uno puede apelar y es como, pucha, yo por lo menos, como que cuando pasa eso, uno como que ya no apela, porque finalmente así como, chuta, ya no sé, no tengo experiencia con eso, no sé si alguien por apelarlo ha sido y si alguien lo hizo, bacán. Pero no tengo.
No tengo cómo ejemplificártelo más. Mm. Retomamos la pregunta anterior ¿Ya? sobre cómo funciona la administración de fondos una vez adjudicado. Se especifica que iba dirigida a cómo es el proceso de adjudicarse fondos y si se monitorea el uso dedicado a estos. Ajá, nunca es como el proceso de adjudicarse los fondos y si se monitorea el uso dedicado a esto. O sea, se monitorea, pero no en el momento que lo estáis haciendo. Se monitorea cuando entregáis la rendición y la rendición tiene que ser exactamente lo que tú postulaste, po. O sea, como tus actividades, ¿cachai? Y está bien que me hagáis la pregunta. O sea, si nunca he postulado, es como todo un mundo nuevo y demás que te mareé con todo lo que dije. Pero, sí, po. Tú postuláis para grabar un disco, te van a entregar, no sé, 4 millones de pesos para grabar el disco, y esos 4 millones de pesos corresponden a este ítem que tú dijiste que ibas a financiar. Luego después de que tú lo hagas, lo pagues y esté pagado de la forma correcta, te hayan emitido la boleta, un montón de cosas como administrativas, tú tenés que entregarle eso al fondo. Y el fondo va a revisarlo, va a decir, ya, perfecto, 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 está todo perfecto, se gastaron bien los recursos, se hicieron las actividades que se dijeron, usted está libre. Puede volver a postular sin ningún problema, lo rindió, felicidades, cumplió la meta. Pero hay que tener mucho cuidado con eso porque hay pequeños detallitos como cómo tienen que ir las boletas puestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, creo que hay algo súper importante que es el tema de la inclusión de los logotipos del fondo en material audiovisual que es financiado con los fondos. Eso hay que tener mucho ojo, por ejemplo, lo digo por los discos que tienen carátula física y que mandan a hacer carátulas con recursos del fondo, tiene que tener un logo y ese logo tiene que ser visado, o sea, tiene que ser visto por los asesores y el asesor decirte si está bien puesto el logo, puede hacerlo. Si eso no está avisado y está hecho mal, te pueden rechazar el gasto. Y si te salieron 500 lucas hacer las 400 copias o más del disco, chuta, rechazado, ¿cachai? Y es como, no hay que tratar de cometer esos errores. Dale nomás. También ahí, en cuanto al material de difusión, hay que tener cuidado con los logos, como decía Cristian. Exactamente. Continuamos con otra pregunta de Roberto Wagner. Su pregunta es, ¿hay fondos para proyectos como radios online? Sí, o sea, de hecho hay un fondo específico para difusión de música online, que es un fondo chiquitito que funciona bien porque en definitiva como que se ahorran muchos recursos físicos de traslado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, pues, los hay. De hecho, yo he visto hartos ganadores en esa parte y está bueno igual, porque sobre todo para ese lado, no sé si va a ser, perdón, igual de reducido el presupuesto este año, dadas las circunstancias y como que todo se está volcando un poco a lo digital. Pero sí lo hay. Ahí tenéis que cachar. Ahora, bueno, que todavía no salen las bases, o no sé si en este momento salieron así mientras hablábamos, pero no habían salido. Entonces, como que por último, léete las bases anteriores, cacha más o menos cuál es la línea que te digo. Son como 5 millones, si no me equivoco, y se puede hacer algo como podcast, series online, lo que a ti te parezca como adecuado y que esté en la línea, obviamente. Seguimos también con otra pregunta de MC Wipo. ¿Se puede postular para masterizar y lanzar en físico un disco ya lanzado de manera independiente o tiene que ser un producto desde cero? Creo que se puede postular a la difusión del mismo disco, porque tú tenés unas etapas, bueno, por lo menos la última vez que yo participé en un proyecto así, uno podía seleccionar qué etapas quería financiar. Y creo que sí puede ser el multicopiado. Yo creo que sobre todo en estos discos, o sea, en estas postulaciones, nuevamente también tiene que ver con cómo lo fundamentes. Si tú vas a decirle, mira, tengo este disco completamente grabado, yo solamente quiero recursos para la masterización y el multicopiado, ponte tú. Obviamente tampoco vaya a pedir el total, porque ellos están pensando ya con 4 millones esta persona puede producir, grabar, mezclar, masterizar, difundir, tocar en vivo, hacer todo con estos recursos. Entonces tú tenés que ahí evaluar más o menos ya mi masterización, no sé, son 10 canciones, me sale como 450 lucas. Y el multicopiado voy a hacer, no sé, vinilo. Ya, me sale 1 millón de pesos, tantos vinilos. Perfecto. Pido 1,5 millones. Mm. Pero eso tiene que ver con... Nuevamente, yo no te puedo resolver esa pregunta así como, sí, se puede hacer, porque yo no sé cómo van a venir ahora los fondos. Pero en su momento yo siento que sí se podía. Ya, claro.
Continuamos con otra pregunta de Francisca Lizama. Según tu experiencia, ¿cómo es la mejor manera de ganar los concursos? Soy un artista emergente y es primera vez que voy a postular, dice. Uf. Yo creo que no hay una estrategia. Podría poner la pregunta, es que me gusta leerla mientras voy respondiendo. Ay, que me llegó como por... Ah, ya, no, entonces no te preocupes, si es complicado o no. La puedo volver a leer si quieres. Sí, no, sí la entendí, si es porque la Ujú. voy leyendo mientras respondo. Pucha, no hay una fórmula. Eso es lo más o sea, que no te desanime, pero no hay un santo grial de esta forma te lo vaya a ganar. Porque no es así, ¿cachai? Entonces lo único que a uno le queda por hacer es cumplir con todo lo que sea humanamente posible para que el proyecto tenga una buena evaluación y pueda eventualmente ser adjudicado. Ser ordenado, cumplir con todo, responderte bien a esas preguntas, eh, cumplir con todo lo que te piden, etcétera. Es lo único que podía hacer. No hay una fórmula así como ser ordenado sería la fórmula. Leer las bases y ser ordenado. Esa sería la fórmula, yo creo. Pero como Ya, algo que te claro. dé la certeza, lamentablemente no. Y en ningún fondo. Así como que no crean que eso es como una falencia del fondo de la música o de los fondos de cultura, porque en todos los fondos es así. Perfecto. Sí. Bueno, continuamos con otra pregunta más de Persea. Para personalidades jurídicas, ¿es posible figurar la empresa como responsable de varios proyectos paralelos? Por ejemplo, un proyecto para discos de distintas bandas. Mm, A ver, no sé si entiendo concretamente para qué lado va, pero yo sé que sí puedes postular con una personalidad jurídica diferentes proyectos. No hay problema con eso. Eso por un lado. ¿Es posible Ujú. figurar la empresa como responsable de varios proyectos paralelos? Mm, Creo que los proyectos de discos tienen que ser postulados por personas naturales, si no me equivoco, ¿no? No sé, tendría que ahí ver cómo vienen las bases esta vez, Mm, pero estoy casi seguro que tienen que ser personas naturales. Así que técnicamente si es como que una empresa postula los discos de otros artistas, no, hasta donde yo sé, que creo que es ya. más o menos la cuestión. Y así, hay un comentario de hecho en YouTube que dice, para eso están los fondos de desarrollo de catálogo. No sé si se refiere precisamente a esta pregunta o a Claro, alguna anterior, pero ahí también hay sí, otro sí, sí, dato. sí, sí, sí. Sí, para eso están los fondos de desarrollo de catálogo que no siempre permiten grabar discos. El año pasado permitía grabar discos, pero el año antepasado no permitía grabar discos. Entonces, como que no es una certeza. No hay que darlo por sentado que así es y hay que tener claro que puede haber cambiado y no confiarse. Ya, perfecto. Tenemos unas otras preguntas más. Dale nomás. Una de estas es de Nate Sprague. Eh, bueno, algo que ya se había consultado, pero de otra forma. La misma persona natural puede postular a dos proyectos de modalidades distintas. Si Siento es que que ya se no hay había una contestado. Si es que no hay una incompatibilidad, como por ejemplo por bases que diga algo así, obvio. O sea, tú te puedes ganar varios proyectos a tu nombre mientras no hay incompatibilidades para eso. Por ejemplo, nuevamente, con lo del disco creo que se puede postular como responsable del proyecto una persona natural y después ya está pedido. Pues no puede postular otro disco en en el mismo momento, digamos. Pero Mm, todo eso depende de cómo sean las bases y cómo aplique el tema de quién lo puede postular o no. claro. Tengo una pregunta también. ¿Hay algunas cosas que tú recomiendas, así como realmente esto no lo hagan a la hora de postular? Pucha, no postular el último día. Primero que todo. Porque existen Ujú. altas posibilidades de que no se lo adjudiquen y que sea como, ay, los fondos son lo peor del mundo, me dejaron afuera y mi proyecto era increíble. No, traten de ser un poco responsables. Esta cuestión, los fondos se abren con harta anticipación, ¿cachai? No se abren así como, ay, abrimos hoy día, se cierran mañana, tienen que postular en un día, no. Entonces, como traten de estar trabajando en ello. Y por ejemplo, va a haber gente que no va a alcanzar a postular ahora, ponte tú. Y,
Y no por eso te tenéis que olvidar hasta que se vuelven a abrir los fondos el próximo año, po. O sea, si tenías un proyecto en mente, si tenías algo que hacer, podías empezar a trabajarlo, referenciarte en bases anteriores y estar un poco más preparado. Yo creo que ese es como el mayor consejo que uno puede dar y no frustrarse porque existen hartas posibilidades de no adjudicarlo, como también hartas de que te lo ganes. Entonces, como que hay que estar preparado para lo que sea y aprender en el camino, po, sobre todo porque hay muchos proyectos que se trabajan mucho con equipos grandes y el proyecto no se adjudica, pero ya aprendiste, ya trabajaste en equipo, ya tenías un equipo armado a lo mejor y esas cosas también son como valor de producción para uno mismo también, como equipo. Mm, súper. Otra pregunta de Félix Barros. ¿Crees que se puede reciclar redacciones o uno siempre debería redactar todo de cero? Pucha, yo creo que no se puede reciclar. Y no por el hecho de que te vayan a decir, ay, esto ya lo ocupaste, sino por el hecho de que no es tan como bueno para uno como productor y como creador, po, ¿cachai? O sea, como que podéis leer cosas antiguas, pero siempre tenéis que darle con algo nuevo y fresco, porque, ¿cachai? Que estáis un año más viejo, tenéis un año más de experiencia. Entonces, partir así como con limitantes, así como, tengo este texto, voy a tratar de mejorarlo entre medio, es mejor partir fresco, referenciarse, pero yo diría que es mejor escribir documentos como referenciándose, apoyándose, pero no ocuparlo como una base, así como, ya tengo un impacto que me resultó súper bueno, lo voy a meter. No sé, Ujú, a mí no me parece que sea una forma, pero cada uno tiene las cosas que le den resultado. Por lo menos nosotros no haríamos eso de ese lado porque, como te digo, los proyectos van cambiando. A menos que estés postulando, a lo mejor, yo creo que en el único caso que yo podría ocupar eso sería, por ejemplo, postulé una serie. La serie me dijo que el impacto estaba súper bueno, pero me dijo que el presupuesto lo hice pésimo. ¿Cachai? Entonces yo para el próximo año lo postulo y ya tengo el impacto hecho, pues me lo evaluaron bien, porque lo voy a redactar de nuevo, le puedo hacer unos pequeños retoques. Pero mm, inventar un proyecto totalmente diferente y reciclar un texto, yo creo que eso no es como tan bueno para los proyectos. claro. Bueno, Cristian, también, ¿qué otros datos como recomendaciones puedes dar así para también ir cerrando este workshop que se queda en el tintero todavía? Mm, yo creo que lo que se queda en el tintero puede ser tratar de hacer comunidades alrededor de los proyectos. No encerrarse así como, ay, mi proyecto lo voy a hacer solo, me lo quieren robar, ¿cachai? Eh, Porque en definitiva toda la creación yo siento que tiene que ser siempre inspirada o colectiva. Entonces eso es súper importante. O sea, no tener miedo a preguntar, no tener miedo a decir, ay, esta pregunta es tan tonta, mejor no la hago. No, pregunta nomás, ¿cachai? O sea, lo mismo que decía antes, si tenéis dudas con las bases, pregúntenla a OIRS. Ellos te van a responder, ¿cachai? Pregúntale a otra gente que se lo haya ganado. Si no hay preguntas tontas. Hay un dicho, no sé cómo es, pero no hay preguntas tontas. Po. Ujú. Hay que preguntar nomás y es mejor pecar de preguntón que de sábelo todo, ¿cachai? Y después andar así como, ay, chuta, mandé mal un documento por no preguntar. Yo creo que ese es el mayor consejo. Y, y no frustrarse, po, porque, Buen sí, consejo. porque existe hartas posibilidades de que no pasen las cosas y hay que seguir luchando nomás. Pues si finalmente todos los que estamos acá somos creadores de contenido y dedicamos nuestra vida a eso, decidimos hacerlo así, entonces hay victorias y derrotas que uno tiene que ir avanzando con el tiempo y no solo con los fondos de cultura, nuevamente con los auspiciadores también, o sea, los auspiciadores 400.000 que te van a cerrar las puertas y o no te van a pescar, ¿cachai? Y no Mm. por eso te vaya a desanimar. Yo creo que eso es lo mejor, la constancia y la convicción es lo que uno hace, es como el norte. Perfecto. Muchas gracias, Cristian, por todo lo que has comentado en este workshop y también por responder las preguntas. Gracias a las personas que han estado conectadas con nosotros y que también mandaron sus dudas. Vamos Gracias a ir a ustedes también. cerrando lo que es este workshop.